Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con todo respeto, el programa de debate y análisis del Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Muchísimos temas para discutir este día y antes le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Así es, ya listos para platicar de los temas que han surgido en los últimos días. Buenas noches, Jonathan. ¿Qué tal? Pues sí, hay designaciones de nuevos magistrados a nivel local, despenalización del aborto, también a nivel nacional la Estrategia Nacional de Seguridad. Mucho que platicar, Jaime. Muchos madruguetes que comentar, ¿no? Así es. No, la volvieron a hacer, son buenos los... Pero aquí los vamos a las comentar. y los diputados para trabajar horas extras, no importa que sea sábado, ellos están ahí dispuestos. Cuadro de honor en tropelías. A mandar imprimir una edición extra del periódico. Pero ya no necesitan ni imprimirla. En este gobierno lo modificaron para eso. Es digital. Puede ser la digital. hicieron digital, sí, claro, para no tener la bronca de que la rotativa. Exactamente. No se va a acabar si la son tinta. listos. Solitos. Vamos a empezar, como siempre, con un tuit internacional, porque también en el mundo hay mucho de qué discutir. Este es un tuit de Reporte Ya que dice: un año después del ataque terrorista de Hamás contra suelo israelí, la respuesta militar de Netanyahu, bombardeando la Franja de Gaza, ha devastado este territorio palestino. Te contamos en imágenes cómo ha sido el cambio en Gaza. Y sí, lo pueden ver en pantalla, no se aprecia mucho, pero vaya, la destrucción de la invasión israelí en la Franja de Gaza ha sido brutal. Y después de un año, aún no concluye la misión en la que supuestamente iban a liberar este territorio palestino del grupo terrorista Hamás, y por el contrario han provocado un éxodo de más de 1 millón de personas, con cerca de 40,000, 50,000 muertos según cifras oficiales de la autoridad palestina. Sonia, ¿cómo estás viendo el asunto? ¿Se va a resolver o nos vamos a quedar entrampados? Creo, ha sido muy complejo porque además la comunidad internacional censura, pero luego no actúa, ¿no? Lo más reciente son estas declaraciones de Antonio Guterres, el titular de la Organización de Naciones Unidas, hablando de la situación ya pues inconcebible en la que se encuentra la población. Como bien señalas, la destrucción ha llevado a la migración hacia los puntos que aparentemente eran seguros, y esto ha generado concentraciones humanas en donde pues no hay alimentos, las condiciones médicas son terribles, la insalubridad es súper fuerte, y pues quienes han logrado sobrevivir a este genocidio, que ya me parece que tenemos que llamarlo así, están viviendo en condiciones terribles. Las declaraciones de Antonio Guterres pues le han costado que Netanyahu diga que es persona ya no grata, ¿no? para Israel. Impresionante la fuerza de Israel para contener la mala percepción internacional y seguir teniendo unas alianzas y un financiamiento impresionante, ¿no, Jonathan? Sí, creo que a un año es evidente que la respuesta de Israel en todos los sentidos ha sido desproporcionada, y Amnistía Internacional hablaba o describía esto como un fracaso colectivo de la humanidad, ¿no? Claro. Si ponemos de un lado lo que ocurrió el 7 de octubre, hace un año, 1,200 asesinatos o muertos israelíes y 200, si no recuerdo mal, rehenes secuestrados, ¿no? Es decir, 1,200 y 200 rehenes. Al corte de ahorita, según Amnistía Internacional, habla de 41,500 muertos del lado palestino, habla de 1.9 millones de desplazados, es decir, esto es el 90% de la población ya desplazada. Prácticamente estamos estamos a un paso de que esto ya pudiera catalogarse como un genocidio como tal, ¿no? Es una cosa que me impresiona, y sobre todo que no tenga consecuencias entre la comunidad internacional. Es un síntoma nuevamente de pues ya lo inviable que resulta un organismo como la ONU y pues estos acuerdos internacionales para mantener la paz. Sí, el asunto ha escalado, Jaime, muchísimo, al punto de que ya hay un frente norte donde ya la guerra en Líbano está desplazando en términos de atención mediática y de incluso actividad bélica a Gaza. Ahora están concentrados en los bombardeos en Beirut. A ver, a un año del conflicto, lejos de que se haya arreglado, se haya encontrado una salida diplomática al conflicto,
en un año no ha pasado más que se reproduzcan los frentes de batalla, ¿no? Cómo Irán empieza a apoyar a Hamás y ahora también Hezbollah, que se unen para responder al ataque de Israel, ya no solo en la franja de Gaza, sino con el bombardeo al Líbano, en la búsqueda de debilitar a Hamás y ahora también a Hezbollah, lo que ha hecho, pues, en vez de reducir, abrir mucho más frentes que están afectando a mucha mayor población. Y en todo conflicto bélico, a gran escala, como es esta guerra allá en el Oriente, es pues que la principal afectada es la población y los inocentes, como sucede en nuestro conflicto a menor escala en México, donde hay conflictos bélicos, donde también hay desplazamiento de población, no más que acá es con todos estos bombardeos, pues de millones de personas que están tratando de salir de la zona de guerra, ¿no? Con estos llamados, por ejemplo, del gobierno de Israel, que me parecen también sumamente absurdos, decir, sálgase de su casa porque vamos a bombardear, como si fuera tan fácil dejarlo todo, claro, e irte a un lugar donde no sabes dónde vas a llevar a tu familia. Creo que es un verdadero drama, y en este primer año lo que ha pasado es que hemos recordado pues todo el sufrimiento de la gente, sobre todo los primeros que sufren el ataque de Hamás, cuando llegan a las casas, llegan a este concierto donde están cientos de jóvenes que fueron pues las primeras víctimas, ¿no? Y bueno, a propósito de la violencia, el conflicto y la inseguridad, ahora vamos a ver un tuit de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del gobierno federal entrante, que dice que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y con los 4 ejes de la estrategia, atención a las causas, coordinación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y el uso de inteligencia e investigación, daremos resultados para mejoras a la seguridad y la paz en México. Básicamente, lo que hace en este tuit el secretario es anunciar los 4 ejes que ya delineaba la presidenta en alguna de sus intervenciones, no en los discursos inaugurales, pero sí en algunas de las intervenciones en las mañaneras. Y finalmente, pues son estos 4 ejes: atacar a las causas, la pobreza, la marginación, las adicciones y demás, la coordinación entre distintas instancias y fuerzas públicas, el fortalecimiento de la Guardia en particular, que le toca a él no coordinar directamente porque ya sabemos que se trasladó a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero de alguna manera él va a tutelar, creo, esa corporación. Y finalmente, quizá lo más interesante de la propuesta, el uso de inteligencia e investigación, que había estado un poco dejado de lado y que ahora quieren fortalecer. ¿Cómo estás viendo esto, Jaime? Fuera de ese énfasis que dieron a la parte de la inteligencia, pues todo lo demás es una estrategia que se viene repitiendo, ni siquiera con Andrés Manuel, sino con el propio Peña Nieto, cuando reciben el estado incendiado por la guerra contra el narco que tanto tratan de rechazar, y rechazó hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum al decir: nosotros no vamos a ir a una guerra contra el narco, nuestra estrategia es combatir las causas. Bueno, pues eso decía Andrés Manuel, eso también dijo, me acuerdo que lo repetía mucho el secretario de Gobernación de Peña Nieto, se me fue el nombre del secretario de Gobernación de Peña Nieto, Osorio Chong. De Hidalgo, Osorio Chong, que decía: nosotros vamos a reconstruir el tejido social, que es lo mismo que ir por las causas, sí. Y luego una coordinación entre todas las corporaciones, que es esta coordinación absoluta, que también nada más le ponen absoluta, es fortalecer en el momento, hace 2 sexenios era la Policía Federal, hoy es la Guardia Nacional. Entonces yo me quedé como, vamos, en las mismas, ¿no? En las mismas, con este anuncio que coincide con una serie de desafíos que van directamente al nuevo gobierno federal, como es lo que sucede en Chilpancingo, donde es claro que la mafia dice: a mí no me gusta este alcalde que llegó, y se va primero el que iba a ser el jefe de la policía, luego tu secretario de gobierno y luego el alcalde. Brutal, brutal. Jonathan, ¿cómo estás viendo tú la situación de la...? Fíjate que no sé si me quedé
quedé muy acostumbrado a los rituales priistas y neopriistas de AMLO, ¿no? Pero me pareció, yo esperaba una estrategia nacional con un anuncio mucho más consolidado y no un Harfuch, pues en un atril incluso hasta nervioso, leyendo casi Es lo que se comenta, ¿no? se veía nervioso. Entonces, a ver, dando el beneficio de la duda a la presidenta, estos cuatro ejes son los mismos que ella aplicó como jefa de gobierno y digamos que su credencial en materia de seguridad es que ella dice que bajó, y digamos, según las estadísticas así fue, los delitos patrimoniales, que sabemos que eso ocurrió en todo el país, incluso en Jalisco, pero bajó 50% los homicidios en la Ciudad de México, ¿no? Y un énfasis que ella puso en efecto, como dice Jaime, que me parece que es lo único distinto, es en la inteligencia. Le dio facultades a la Secretaría de Seguridad Pública y en la Ciudad de México para acompañar e investigar junto con, digamos, dentro de sus límites, con el Ministerio Público. Digamos que eso es un poco la ventanita de esperanza que yo veo que podría hacer la diferencia, porque el resto, como bien dice Jaime, pues está dentro de los lugares comunes de cualquier estrategia de seguridad, ¿no? Nada más le cambian el nombre. Sí, ya no te puedes coordinar más de lo que ya te coordinas, o es algo que ya deberías hacer, A ¿no? mí me parece más bien que la presentación de este tipo de presentaciones más bien son como para la nota, para que al día siguiente en los medios se diga que la autoridad presentó su estrategia de seguridad, porque si revisamos cada uno de los puntos y las precisiones son súper generalidades, cosas que hasta si lees la ley podrían estar ahí entre las atribuciones que tiene las autoridades en materia de seguridad. Es decir, yo no vi nada extraordinario. Además, a mí me parece terrible que en este país se siga criminalizando la pobreza, como si la violencia y la inseguridad que vivimos fuera porque hay pobres, porque siempre se habla de sacar adelante a los pobres para ir al origen de la delincuencia, cuando en este país la violencia y la inseguridad es mucho más compleja, porque no solamente están, por supuesto, quienes no ven oportunidades y encuentran en la delincuencia una manera de vivir, sino también pues los políticos que recibieron mucho dinero en estas campañas para que se las financiaran, los empresarios que hacen negocios con el crimen organizado. Es un tema mucho más complejo y no vemos nunca a las autoridades llamarle por su nombre a lo que está ocurriendo en este país. Eso es lo de todo mucho más en el lado de la impunidad y la complicidad y demás. Sí. Como que hay una especie de romantización, incluso de denostación de la pobreza y la desigualdad, como diciendo, Claro. es que si salen de pobres no van a delinquir. Claro. Pero vamos a tener que ir a un corte porque se nos ha acabado el tiempo, pero seguiremos conversando de este y otros temas. Volvemos, no le cambie, estamos en Con Todo Respeto. El pasado domingo, Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado y decapitado apenas 6 días después de asumir el cargo. Su cabeza fue encontrada sobre una camioneta en la colonia Villas del Roble, mientras que su cuerpo estaba cubierto con una sábana en el interior del vehículo. Este crimen ocurrió pocos días después del asesinato de su secretario general, Francisco Tapia, lo que ha desatado preocupación por la creciente violencia en la región. Bueno, esta es una de las noticias que han impactado más en los últimos días en nuestro país y que nos prueban pues, que el tema de la inseguridad y la violencia es mucho más complejo que abatir la pobreza. La realidad es que hay territorios completamente perdidos y esta es una prueba de ello. El crimen organizado decide quiénes son las autoridades incluso. Y bueno, este caso pone, David, sobre la mesa esta situación. Sí, la sacudida en la opinión pública, en los medios de comunicación es fuertísima, a pesar de que se trata de un asesinato más de un político o de un funcionario. Lo que lo hace escandaloso es que lo decapitaron y que dejaron la cabeza encima del vehículo y el cuerpo adentro y el mensaje y todo lo que conlleva un asesinato tan sangriento como esto. Y por supuesto, como ya lo adelantaba Jaime, los asesinatos de sus colaboradores antes, primero del comisario de seguridad y después el del secretario de gobierno, y el antecedente de la anterior alcaldesa que también se había sentado, había sufrido amenazas, que un poco había claudicado, que había entregado la plaza. Es decir, Chilpancingo y el estado en su conjunto, Guerrero, me parece que es un estado fallido dentro de un país. Otilia Hernández, que la abuchean
en los funerales ayer y le dicen, salte. Fuera, ¿no? Claro, porque ella entregó. Este cuate finalmente queda como mártir. Seguramente si le preguntamos a él, a su familia o a sus cercanos, nadie habría querido este desenlace, pero finalmente él queda como alguien que dio su vida en el servicio, en el deber. En cambio, ella claudicó. Ese es el contraste y por eso la abuchean. ¿Quién sabe? Porque los dos se reunieron. Sí, pero El quizá tema él es- fue a decirles exactamente. no, hasta aquí. Y Exactamente. ella apoyó su candidatura cuando se sale de Morena. Sí, aunque eso es confuso también porque parece que yo veía un Fíjate, arreglo. Pero al un final del poco- día mi punto es Yo que más hay un bien estado creo que es, machista. perdón, pero es un poco como lo de plomo, plata o plomo, ¿no? O sea, Sí, me parece sí, que claro. los alcaldes están, a ver, no la justifico a ella, por supuesto que fue terrible que se hubiera reunido, pero me parece que no están teniendo alternativa. ¿No tienen opción? A ver, la debilidad del Estado es que cualquier, sobre todo los alcaldes, caigan en esta disyuntiva y que unos de plano que tienen todo el talento para ser buenos líderes de sus comunidades prefieran no participar en los comicios electorales, ¿no? Claro. O sea, cada vez es más alto el número de candidatos que renuncian a la candidatura. Creo que se rompió récord en este proceso del 2024. ¿Por qué es eso? O sea, todos los territorios que están controlados por el crimen organizado. Y creo que allí volvemos un poco a la estrategia de seguridad que enfatiza, sí, en la inteligencia, en fortalecer una Guardia Nacional, pero no atiende lo que a mí me parece es una omisión grave del Estado, incluso del Estado mexicano, después de lo que ocurrió con la exalcaldesa que se reúne con este líder de los Ardillos. Es una omisión no atender un municipio en esas circunstancias, prácticamente Claro. cooptado por el crimen organizado. Digamos, como dice Sonia, pudo ser plata o plomo. Una vez un exalcalde me decía de forma confidencial, ¿no?, que tenían 3 opciones como alcalde ante esos casos, ¿no? Era o te metes de lleno a colaborar con ellos, ¿no?, o te haces el que no pasa nada, o te apartas de plano, ¿no? No te haces candidato ni te metes a la política, ¿no? Porque esas disyuntivas son las que enfrentan, y el Estado mexicano aquí me parece, o sea, no puede decir Claudia Sheinbaum en la mañana, pues vamos a ver cuál fue el móvil. Pues ¿cuál crees que va a ser el móvil si hay un acto de comunicación tan sangriento, tan degradante para la dignidad de la persona con ese mensaje, ¿no?, de decapitarlo, ¿no? No, y luego ahí el propio García Harfuch dice, es que hubo una reunión, se fue sin escoltas, estaba en una gira, y iba a una reunión específica. Digo, por lo menos cuidó en no reproducir las versiones que hoy ya en la prensa se reproducen, ¿no? Donde dicen que habría tenido una narcorreunión. Claro, Digo, que esa parte volvemos a lo mismo, las fiscalías filtrando información que tendría que ser reservada en extremo por razones de dignidad, de seguridad. Aunque sea de empatía claro, con la claro. familia de la víctima. O sea, Sí, porque ahí lo responsabilizan, es ¿no? Una Mira, él se reunió. Claro. Es una criminalización previa a estar convencido, no sabemos si lo levantaron y se lo llevaron, Y es o que no aceptó algo. El daño que inflige un suceso como este no es solamente a esta administración, a ese alcalde en particular, sino a la sociedad en su conjunto. Como decías, ¿quién quiere entrar con estas condiciones? De por sí hay inhibición, hay apatía, hay renuencia, con esto menos. O quienes quieren entrarle al negocio, al crimen. Y es un estado fallido. Guerrero, Sinaloa, son estados que se están colapsando, si no es que tienen algunos puntales del gobierno federal, pero que claramente son insuficientes. Me parece que ahí tendrían que disolverse los poderes, asumirse centralmente, mandar una presencia muy, muy extendida de fuerzas públicas y retomar el control del territorio, porque eso solo creo que no va a prosperar. Ese es el gran reto, ese tendría que ser el gran reto de la nueva estrategia de seguridad, y hoy no asomó. Hoy no se ve claro por dónde se van a recuperar esos territorios. A ver, no sé si escucharon la entrevista del suplente, del que tiene que llegar a la alcaldía a suplir a su compañero asesinado. Dice, pues, no me queda de otra, yo, ¿qué voy a hacer? Necesito mucha ayuda del gobierno federal. Esperemos que se las den, porque si no, pues... Pero como es alcalde, hay muchos otros alcaldes en el país que están sufriendo los estragos. O sea, lo sabemos porque fue escandaloso, fue una nota mundial.
Pero ahí está la alcaldesa de Sinaloa, creo que es de Los Mochis o no sé dónde, de Mazatlán, No, que la asaltaron, que la bajaron de su camioneta. La alcaldesa de Cotija, Michoacán. También. Sí, y la pregunta es, ¿qué son? ¿Cuántos municipios en el país? ¿2,000 y cacho? 2,500. ¿Cuántos te gusta que de esos tengan o un acuerdo fáctico, frontal, ¿no? O implícito con el crimen organizado? De 2,500 ayuntamientos. Además, estás hablando de una capital. O sea, ¿no? ¿En qué nivel podría estar inmiscuido el crimen? Pues partamos de lo local. Sí, claro. En Jalisco, ¿cuántos en Jalisco de la zona ¿Alguna metropolitana? vez un 125. expresidente de un partido decía que alrededor de 80 municipios en De Jalisco, 125, de 125 imagínate. tenían cierta injerencia en las decisiones de candidatos del crimen organizado O vínculos de muchos tipos, para claro. temas de A ver, licencias, de y permisos. yo creo que eso se reproduce. No, pero es que en la el injerencia top- es para en eso. el top 10 de Precisamente. estados que hoy mencionó Omar García Harfuch, donde obviamente apareció Jalisco, pero la lista de los 10 estados más violentos seguramente están en esa proporción los municipios. Sinaloa, Guerrero, por supuesto, Tamaulipas. Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, absolutamente. Veracruz. Y la otra, Veracruz. Nuevo. La otra pregunta es, o sea, lo que decía hace poco una fuente en temas de seguridad, decía, primero los dejaron medio, a ver, pues tú controla ahí un poco la policía, luego los dejaron entrar a la cocina y bueno, ahora las licitaciones, ahora tú designas al comisario, ahora tú te encargas de gestionar el presupuesto, ahora tú te encargas de las... Es decir, los niveles ya de participación y hasta de decidir colusión, a los ¿no? alcaldes. ¿Quién Hasta es el decidir los candidato? alcaldes, ¿no? Bueno, y aquí Hasta decidir candidatos. hemos tenido municipios donde, que fue el caso de Gilotlán, ¿no? Donde en la elección pasada solo el crimen organizado solo permitió la participación de un candidato. partido. Claro, claro. Sí, o sea, no es algo lejano para Claro. los jaliscienses y los tapatíos. Y claro, la cuerda se rompe por lo más delgado, el eslabón más frágil es el municipio, y sobre todo el municipio rural, el que no es urbano, aunque también hay ciudades como esta capital, pero en general yo creo que la penetración debe de andar pues en unos 1,000 municipios del país, porque hay unos rurales que ni siquiera les interesa porque no hay negocio, o bueno, quizá cultivos y eso, pero no. El crimen organizado que se ha diversificado tanto, en realidad le parece mucho más jugoso la extorsión, el derecho de piso y otras modalidades que el trasiego de droga. Ese cada vez pierde relevancia en la proporción total de las actividades del crimen organizado. Pero, por ejemplo, Michoacán, sí me decía un asesor, un analista en seguridad pública, que prácticamente ahí se salvaban como 10 municipios. El resto están todos metidos en distintos niveles. El más penetrado es el del derecho de piso en los cultivos en las zonas rurales. El limón, el aguacate, el sorgo, no sé El de qué, la extorsión. Y que eso explica esta baja inexplicable de delitos patrimoniales en el país. Si tú te fijas, hay menos robos. Una hipótesis es que en realidad el crimen organizado ha llegado a tal nivel de control de los territorios que ellos regulan la delincuencia ordinaria, la delincuencia ordinaria, Claro. ¿no? Es decir, ellos ya deciden quién roba y quién no, porque pues evidentemente un asalto de esquina para ellos no les representa ingresos significativos, sino... Entonces, esa es la única explicación de por qué han Claro. bajado tanto los A delitos ver, patrimoniales en el es país. como el Y tema, ahí de, aparece el tema como- de las tiendas de abarrotes Claro. actualmente, ¿no? En zona metropolitana. Ya no las roban. Claro. Pero pregúntales a los dueños de tiendas Ponela. qué está pasando. Todo lo que les es una imponen, cosa, pero, o sea, ya no Claro, los van a porque les desacomodas el tablero si entra un ladronzuelo Sí, claro. y la salta con escándalo. No, mejor. Exactamente. Bueno, tenemos que cambiar de tema. Vamos al resbalón de esta tarde, de esta noche. Bueno, ahí está, es el jefe de gabinete flamante, hablando de inteligencia, a ver si la encontramos. Lamentable que en el Congreso de Jalisco no se haya preservado el primero de todos los derechos, el derecho a la vida, dice Bernardo Fernández, jefe de gabinete de la alcaldesa que lucha como niña. Y le responde el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Coincido, Bernardo, si no somos capaces de defender el derecho a la vida desde su inicio, el resto de los derechos carecen de sentido. Mis respetos a quienes, a pesar de las presiones ideológicas, se mantuvieron firmes a sus convicciones y a las de la ciencia. Ciencia. Vale. El secretario de Educación. Científico. No, bueno. Sí. Es interesante. Habría que ver si pueden poner otro tuit, la continuación, que es la respuesta que da el exdirector
general de diversidad sexual de la Secretaría de la Igualdad Claro. Sustantiva entre hombres y mujeres. Ahorita lo subimos porque él, siendo un exfuncionario Los reciente, cuestiona. le cuestiona muy fuerte por Al omisiones secretario en de temas Educación, serios, sobre todo. al secretario de Educación. Pero creo que el punto central aquí es que hay una contradicción, Ahí hay está, un rompimiento, Andrés hay una... Y dice, qué hipócrita postura, refiriéndose al secretario de Educación del Estado. Como secretario fuiste omiso y negligente para atender el bullying y la violencia homofóbica que sufren estudiantes y que derivó en al menos 2 suicidios en este sexenio. No resolviste ninguna de las más de 10 casos graves que desde la dirección. Que supongo que le fueron remitidos desde esa dirección. Sí, ha sido uno de los temas que se le han cuestionado al secretario, ¿no? La atención a los temas de violencia, de bullying por razones homofóbicas y también el tema de los delitos sexuales. Fíjate que a mí lo que me gustaría es preguntarle Rápido, porque tenemos que ir a Verónica Delgadillo si va a asumir una postura de su jefe de gabinete, Bernardo Claro, Fernández, por lo pronto ¿no? ya el gobernador afortunadamente asumió una postura y dijo, sí. se publica la reforma, la Sí. voy a promulgar, no hay Bien, veto porque bien. es una orden Sí. de la Corte. Gracias Sí, la por verdad los es que claros. ahorita vamos a seguir hablando del tema en Exacto. el próximo, ¿no? Así es. No me extiendo. Vamos a una pausa, regresamos. El Congreso de Jalisco aprobó la despenalización del aborto, convirtiendo al Estado en el número 14 de México en permitir la interrupción legal del embarazo. Esta medida permite a las mujeres y personas gestantes interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin enfrentar sanciones penales. La votación en el Congreso fue polémica, realizada de manera secreta después de que un empate inicial forzó una segunda ronda en la que finalmente se alcanzaron 20 votos a favor y 16 en contra. La decisión responde a una orden judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucionales las restricciones previas en el Código Penal del Estado. Efectivamente, hay pocos temas que polarizan y dividen tanto como el del aborto. Sin embargo, se trata de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Congreso del Estado había estado por muchos meses, años, en desacato judicial. Por fin, la mayoría naranja se decidió a ir por esta votación, impulsada, por supuesto, por algunas diputadas como Mara Robles de Hagamos y Susana de la Rosa de Futuro, pero finalmente, gracias a los votos de distintos personajes, en un voto secreto porque no se animaban a revelar sus posiciones, se logró dar un paso fundamental para la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. Sonia, ¿tú cómo viste ese jaloneo en el Congreso? Me parece absurdo, no tendrían que haberlo sometido a un debate. En realidad el debate ya lo dieron, se dio en el Poder Judicial, que es donde se tenía que dar esta discusión. Es un amparo, en realidad no es la resolución de la Corte, un amparo de un tribunal federal que se basa en una resolución de la Corte sobre el caso de Coahuila, acerca de la penalización del aborto y el derecho de las mujeres a decidir. No es todavía el derecho a los servicios de salud públicos por un aborto, es apenas que si hay alguien que aborte o alguien que ayude a un aborto, no va a ir a la cárcel. Esto es prácticamente lo que se aprueba, es un primer paso importante, sí, pero creo que hoy lo decía el mismo gobernador Enrique Alfaro, no tenía ni que discutirse, en realidad es una orden, era una resolución. Tanto que estamos discutiendo sobre qué pasa con el Poder Judicial y luego cuando llegan las resoluciones del Poder Judicial a los políticos se les olvida que ya la discusión jurídica se dio y tienen que acatarlo. Hay dos cosas que tuvieron que hacer los diputados. Una era crear una comisión especial porque la comisión que debía verlo la tenía congelada y no estaban dispuestos a sacarla a los Fue una diputados. buena salida. Exactamente. Para desatorar eso. Claro, y el voto secreto, que yo lo respaldo porque las agresiones han sido terribles. Yo prefiero que un tema como este salga adelante, aunque los diputados tengan que votar en secreto, a que después haya unas consecuencias tremendas en lo personal por haber respaldado esta medida, ¿no? Fíjate que a mí me sorprende mucho, sí polariza mucho el tema en Jalisco, cuando en realidad si tú te vas al plano estrictamente legal, ¿no? Hay que hacer una modificación a la Constitución que dice que el Estado debe proteger la vida desde su concepción.
eso hay que eliminarlo, ¿no? Porque el Estado ahora lo que debe es garantizar el derecho a la salud y a elegir de las mujeres. Y ya es un asunto de derechos y no ideológico o moral, ¿no? Es decir, ese debate, como dicen los especialistas, los derechos no se ponen a debate, ¿no? Claro. Es decir, no debatimos si alguien tiene o no el derecho a la vida, o si alguien o no tiene el derecho a la libertad o a transitar libremente. Y a mí me sorprende mucho cómo está esto cómo ha polarizado. Yo creo que el gran reto es lo que sigue, es decir, una vez que ya no va a la cárcel una mujer por abortar o alguien por ayudarla a abortar, viene un programa como en la Ciudad de México desde 2007, ¿no? El aborto electivo, y que ese tiene un gran reto también, que debe ser con una muy buena campaña de información para que las mujeres no pasen de las 12 semanas y sea un aborto en donde tengan que nada más tomar una pastilla, ¿no? Es decir, no lleguen a estos otros extremos por falta de atención, por omisión del Estado, que es lo que hoy pasa. Es decir, hoy no hay médicos suficientes que atiendan a las mujeres, esto las retrasa para poder recibir una atención oportuna, y eso al final se convierte, digamos, en un riesgo a la salud. Que eso también seguramente va a cambiar. Tú publicabas los números en tema de objetores de conciencia. Eso va a tener que cambiar. Seguramente claro, muchos médicos son objetores de conciencia por miedo a un proceso penal. Claro. Y esperemos que eso pues camine como una política pública adecuada. La verdad es que ¿no? Los conceptos de la Corte en la resolución sobre el caso Coahuila son súper interesantes. Hablan de condiciones económicas de la mujer, del derecho a decidir, de qué puede decidir el Estado o no sobre la vida de las personas. Me parece que a lo mejor al secretario de Educación le vendría bien echarse esa resolución para que entienda de qué estamos hablando, ¿no? Él ya, o sea, es decir, como funcionario público, él ya no tiene que fijar una postura sobre la vida o no. Él tiene que respetar los derechos que están en el marco legal, en la Constitución. De hecho, la Secretaría de Educación, según lineamientos que ha publicado la Secretaría de Igualdad debe de Sustantiva, difundir eso. que ha hecho un trabajo maravilloso en la elaboración de documentos, es algo así como el primer respondiente, porque normalmente cuando una niña o un adolescente resultan embarazadas por una violación o por lo que sea, los primeros que se enteran son en la escuela. Entonces, imagínate, al secretario le tocaría ser ahora sí como el primer respondiente en casos de lo van a ratificar, ¿saben? Fíjense que haya cerrado muy bien o haya, pues no sé, paliado un poco el mal prestigio esta legislatura, si esta aprobación finalmente de despenalizar el aborto en Jalisco no se haya juntado con el madruguete de las magistraturas. Desgraciadamente eso lo eclipsó, pero la verdad qué bueno que finalmente se atrevieron. Yo pensé que iban a patear el bote para pasarle la bronca a la siguiente legislatura. Me parece que hubo un grupo ahí de legisladoras, sobre todo, también de legisladores que insistieron y cumplieron en el último minuto. Muy buen trabajo de Claudia Murguía en la conducción de la sesión. Quien condujo y quien dice, a ver, si esta comisión no quiere porque predominan aquí quienes están en contra, pues hago otra. La verdad, una salida, una operación política muy importante para cumplir con algo que el Congreso estaba desacatando, ¿no? Claro. Y como comentabas, Jonathan, pues los derechos, las libertades no se someten a votación. Tal vez a debate sí, a votación no. Claro, ¿no? Lo interesante es cómo este tema, que polariza tanto, también un poco partió a las bancadas. Es interesante el caso del PAN, que creo que en esta buena conducción de Murguía, pero hasta donde sé, algunos panistas votaron a favor y otros en contra. MC también se partió, hubo quien votó en contra. Morena se partió. Morena se partió con Chema, que pues él volvió un poco a sus orígenes, que yo no le entendía nada de lo que decía. pero claro, muy confuso todo, pero fue una sesión interesante. Cantinfló sabrosísimo. Es que todo lo quería manejar en términos no jurídicos. No se atrevía, o sea, fue muy cobarde para decir, no estoy a favor, y entonces echaba unos rollos ahí tremendos, ¿no? Claro, ese es uno de los clivajes más interesantes de la sociedad y que se reflejan en la política. Y empató en una primera vuelta cuando tuvieron que asumir 18, posiciones públicas. Y luego cuando justamente les dieron esa salida más anónima, no, ya prevaleció, ¿no? Ya estaba acordado que iba a ser voto por cédula desde que se dio el debate. Exactamente. Se destrabó. Seguramente hubo una operación de alguna bancada para destrabarlo en una segunda votación. Sí. Habrá que saber qué exactamente pasó, pero bueno, finalmente se aprobó, que era lo importante. Así es. Así que, bueno. Bien, pues vamos ahora a ver esta sección gustada, como dice Jaime, de póngale el nombre. Vea usted estas imágenes de la División de Poderes Federales.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. Usted, póngale el nombre. Híjoles, después de lo que se dijeron, escuchar eso suena inverosímil, ¿no? Sí. ¿Cómo le pones? No sé, no se me ocurre una... A tragar sapos, porque si no, no sale la reforma judicial. Piñazo. Un piñazo. Vende piñas. Un tepache. Así es, piñas fermentadas. En fin, pues sí, esa es la política. Vemos cómo se atacan, se denuestan, se descalifican y luego, como tienen que reunirse, pues hacen todo lo contrario. Viene una creciente tensión entre legislativo, ejecutivo y el pataleo de la Corte que lo van a llevar a... Sí, estamos digamos, en el umbral de una crisis constitucional. Porque ahorita si están le dan diciendo... entrada a revisar y resulta que fallan en el sentido de que es inconstitucional la reforma judicial... Porque en la Corte todavía pueden mayoritear. Sí, claro. Son 8 contra 3. Sí. O sea que por eso han hablado muchos de diálogo, lo cual no está mal, por cierto. Claro. Yo creo que Ojalá es preferible agarren eso esa ruta. a lo contrario, pero bueno. Pues a ver. Bueno, pues vamos a ir a un corte y volvemos, seguimos Con Todo Respeto. No le cambie, volvemos. La madrugada del sábado, el Congreso de Jalisco designó a 7 magistrados en una sesión extraordinaria que generó polémica debido a acusaciones de reparto político. Las bancadas de Movimiento Ciudadano, PRI y Hagamos, junto con algunos legisladores de Morena, concretaron el nombramiento de 4 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa y 1 para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, así como de una consejera ciudadana para el Consejo de la Judicatura. Bueno, como bien señala Jaime, los diputados podrían haberse ido pues bien, con una buena despedida, pero no, salió el prietito en el arroz, no se aguantaron y pues tenían la última oportunidad de repartirse espacios. Aquí sí, aunque hubieran paros y resoluciones y suspensiones, y finalmente, bajo este principio que nadie ha podido erradicar, el de cuotas y cuates, que además, pues, bastante inoportuno en esta discusión de cómo vamos a elegir justamente a los representantes del Poder Judicial, pues así cierra esta legislatura, David. Sí, lamentablemente este tipo de maniobras en madrugada, con total opacidad, le dan la razón a quienes dicen, oigan, a los jueces y a los magistrados hay que elegirlos por medio del voto. Pues es que ¿qué porque es un cochinero, es peor este cochinero a ir a las urnas, por supuesto. Gracias a le da la razón. Totalmente la razón, totalmente la razón. Y es tristísimo porque se perdió una oportunidad importante de haber corregido el rumbo, reglamentando las designaciones, sacando una ley estatal de designaciones públicas, o un poco blindando y transparentando mejor el proceso. Pero todo mundo juega su propio cálculo político, diciendo, bueno, como esta me toca, yo quiero poner a los míos. Ya a otros les tocó. Entonces nadie se atreve a decir, ahora sí sacamos las manos en serio del tema, lo blindamos y que lleguen los mejores. No. Entonces, claro, se les empantanó por una serie de maniobras de ciertos diputados con despachos jurídicos coludidos con jueces federales, pero la respuesta es igual o más cochina. ¿Tú te crees ese cuento? No, está confirmadísimo, no, por supuesto que sí, totalmente, no es claro cuento, está documentado. Es un cuento. No, eso. no. Por supuesto que es un cuento. No, Hay es quien parte tiene de... razón en impugnar un proceso Por supuesto. y una convocatoria. Yo conozco a quienes tienen suspensiones que no tienen nada que ver con... No digo que todos, pero hay algunos. Ese es el invento del Congreso
Congreso del Estado una salida que les dio Tomás Figueroa Eso es lo que, para meter a la cárcel a los que se amparan. Por supuesto. Oye, no, sí es hay, un sí hay cuento. galletita, es una Es un galletita. cuento. No, para nada, no. Es un cuento, de verdad No, que sí. Pero me parece ese bien cuento- que ese debate. No, es que está documentado, ¿Con hay quién? nombres A ver, con ¿quién? algunos. Digo, no me quiero meter a nombres específicos, pero por supuesto que entre No, pero los es que muchos ayudaría. Si existe, ayudaría No, a saber bueno, hay quién. diputados en funciones que buscaron que maniobran de esa manera. Hay jueces federales que otorgan suspensiones sin que estén bien acreditadas. Hay despachos metidos haciendo litigios subrepticios. Hay de todo. Y la respuesta es igualmente cochina, que es mi argumento, diciendo, como ya no lo atoraron, la vamos a sacar a la mala, a la brava, en una madrugada. Tanto unos como otros han infligido un daño institucional Yo creo que pavoroso quien tiene porque un la derecho y captura... lo defiende vía amparo y lo logra acreditar, es lo correcto. Y se le debe el respetar. Congreso... Pero no todos los amparos se otorgan correctamente, Sonia, por favor. Hay muchísima corrupción en eso. Tú puedes ir a comprar un amparo, los venden muchos juzgadores, jueces federales. Por eso hay que votar por jueces y magistrados, ¿no? No sé si sea la solución, yo creo que no. Ya estás Pero de sí- acuerdo No, con yo la creo que es reforma un de cuento que inventaron para llegar a esto del reparto. A ver, de cuotas y se cuates. confirma cómo no hay independencia alguna entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Esta fue una indicación del Ejecutivo para que la fracción mayoritaria en el Congreso, que es del mismo partido, sacara esas asignaciones, esas magistraturas, antes de que perdieran la mayoría en 2 semanas y media. Nomás una acotación Claro. ahí. No es tan claro que se vaya a perder esa mayoría por parte del oficialismo actual, pero la pregunta es ¿por qué le entran a Gamos, Futuro? Ah, bueno, ahí entra el Es que reparto es de de cuotas. personas, no es de Por- partidos, es lo que les toca a los que están ahorita. Los que ya se van, Claro. ni modo que las dejen perder. Yo creo que esto es muy importante que dices la división de poderes, Jaime. Yo les recomiendo mucho el discurso hoy en el Senado de Clemente Castañeda sobre la importancia de la división de poderes. Sí. Yo creo que en el plano, ¿Pero a quién se la en el recomiendas? plano discursivo es un gran ejemplo de cómo es importante prácticamente Para que aquí lo Clemente les comente a sus para que les comente a sus correligionarios. correligionarios. Yo muy humildemente nada más, a mí me indignó tanto que yo lo que quisiera es explicarle un poco a la audiencia qué hicieron los diputados y es, pienso una metáfora, ¿no? Es como si para ingresar a la UDG, ¿no? Pues todos hacemos nuestro examen y pues de repente llega uno que dice que pues el examen no estaba adecuadamente aplicado o cualquier cosa, le concede un amparo. Que no traen ni ¿no? secundaria Que no terminada. trae ni secundaria ni nada y defiende su derecho. Y antes de que salga el dictamen, un grupo, que en este caso serían los diputados, deciden pues, que ya no va a valer quién tiene los mejores puntajes para entrar a la universidad, sino quiénes son sus cuates, ¿no? Y quiénes O son sus las roomies. lealtades, o sus roomies, ¿no? Porque en el caso, ¿no? Abel, ¿a quién vamos a escoger? ¿no? A ver, y eso Y eso es lo que ocurrió. hicieron los diputados, ¿no? Eso Prácticamente. ocurrió, Eso eso es ocurrió una analogía. Eso es en la renovación anterior, Sí, eso y- también. y es- No, también, eso está ocurriendo hace y muchos también años, fue de Jaime. madrugada y también Claro. es el reparto con el que no hemos podido terminar. Y cada legislatura llega diciendo que va a cambiar la historia, que ahora sí ver, Jaime, se va a acabar ¿qué los ocurre cuates cada y que las empieza cuotas? una legislatura? Se reparten lugares, comisiones y posiciones. ¿Cuáles van a nombrar? Así como eligen curules, como eligen oficinas, como eligen comisiones, eligen cuántos les tocan de los que van a nombrar a cada bancada. No, a Siempre ver, que empieza una legislatura. lo peor es desde el Ejecutivo, Claro. donde hacen la lista. 2024, este año se van a renovar tantas cosas, vamos a negociar aquí y acá. Lo no negociable es esto, Sí, Claro. ¿no? claro. Claro. Y lo que sobra le podemos dar Pero tanto a tenemos tanto de que- acuerdo a su comportamiento, en fin. Claro, tenemos que cambiar de tema porque también el gobernador electo pues asume un tema que se habían resistido nuestras autoridades a admitir, que la desaparición de personas es un problema muy grave en Jalisco y presenta también su propia estrategia para atenderla. Pablo Lemus Navarro, gobernador electo de Jalisco, ha presentado una iniciativa ante el Congreso del Estado para la creación de una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Esta secretaría busca atender la grave crisis de desapariciones que afecta a la entidad, la cual registra más de 15,000 personas desaparecidas. La propuesta incluye la creación de una dirección de búsqueda encargada de coordinar las acciones de diversos organismos como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el Sistema de Videovigilancia Escudo Urbano C5.
Bueno, ahí está el gobernador electo Pablo Lemus admitiendo la crisis de desapariciones y la necesidad de hacer un cambio en la estructura. Yo le veo solamente un pequeño detalle. Dijo que consultó para elaborar este proyecto a los colectivos, lo cual no es cierto. Apenas ahora los están buscando. Ojalá que esto se corrija, pero de cualquier forma, pues es importante el cambio de discurso, Jonathan. Sí, fíjate que esta Secretaría de Búsqueda e Inteligencia, al principio a mí me hizo un poco de ruido porque es una cuestión nada más de nominal, es decir, el nombre, pero el nombre de Secretaría de Búsqueda lleva implícito, pues que sí los van a buscar, ¿no? Pero también está implícito el hecho de que el problema va a seguir y de que lo que hay que atender es la consecuencia, no las causas de lo que provoca las desapariciones, que sería en este caso, ¿no?, atender y prevenir ese fenómeno. Y hace unos días, Jorge Ramírez, sociólogo de la Universidad de Guadalajara, hizo un análisis de la iniciativa. Yo la verdad es que todavía no la he leído. Lamentablemente en algún momento tendré que al menos revisarla, pero porque es larguísima, pero Jorge lo que ponía, este académico, él ponía el acento y decía que en efecto de las 20 y tantas atribuciones, ¿no?, alrededor de 20 eran exclusivamente para búsqueda y solo 2 hacían énfasis en la prevención del problema, ¿no? Creo que allí es en donde no sé si al menos en el plano, en el papel, hay de entrada una falta, una carencia en la propuesta. A mí me gustó la priorización del tema, es decir, Ese es el avance. contraste frente a la displicencia, el desdén, la absoluta desaparición de los desaparecidos de parte del gobernador Alfaro, de esta administración, va a contrastar brutalmente con la creación institucional de una instancia dedicada a esto, que puede arreglarse y debería de ajustarse, pero el hecho de que Jalisco sea uno de los estados, o mejor dicho, el estado con más desaparecidos y con un gobierno omiso en el tema, a convertirse en el estado con la primera secretaría, la primera instancia dedicada al tema, me parece que es un salto cuántico, creo que muy promisorio. Vamos a ver si funciona, si tiene recursos, si tiene un buen secretario, si se afinan otro tipo de facultades. Pero a mí me parece que el hecho de que visibilice a los desaparecidos ya es un gran avance, que reconozca que es el mayor problema del que el trabajo Estado, que han ¿no? hecho los colectivos, digo, Ojalá no se le vamos a acercara, dar el mérito pero de yo darle estoy seguro prioridad al que va a haber gobierno. entendimiento, porque pues hay una priorización. Es un poco como cuando creó la Secretaría de la Igualdad Sustantiva, Alfaro, que en realidad fue mucha, digamos, pirotecnia, es decir, fue polémica la desaparición del Instituto de las Mujeres para llegar a esto, pero finalmente, gracias al liderazgo, por ejemplo, de Paola Lazo, ha dado un poco de resultados, pero finalmente en un gobierno machista, en un gobierno que realmente no estaba convencido de la agenda, ¿no? A contracorriente. Atrás, en las oficinas ocultas para que no la vayan a regañar, ¿no? Claro. Sí, a ver, efectivamente el reconocer que se debe priorizar el tema, creo que es una buena noticia. Para seguir avanzando en el camino correcto, creo que no hay que hacerlo con prisas, o sea, no tienen por qué aprobarlo en fast track en estas 2 semanas que le quedan a la actual legislatura, sino esperar, rebotar lo que ya está con los colectivos, con los más activos, que pueden complementar muy bien la iniciativa. Entonces, yo creo que valdría la pena. Importante. Yo creo que valdría la pena esperar. Pero sobre todo también, Jaime, que sea real. Hay que recordar, por ejemplo, cuando Lemus puso a disposición del colectivo Luz de Esperanza los espacios para la difusión de las fichas, que parecía un paso importante, pero luego hubo un montón de cuestiones ahí que terminaron bloqueando esta iniciativa. Me parece que es importante que eso no vuelva a ocurrir en algo más grande, como lo es la política para la atención del problema. De que el gobernador electo dijo que había socializado la iniciativa con los colectivos, que al menos los más activos, CEPAD, dijeron que no, es decir, que ellos no la conocían. A mí yo nada más pondría ahí un pequeño foquito amarillo sobre ese tipo de declaraciones del gobernador electo, porque ya van varias, ¿no?, en donde hay declaraciones que no son verificables, o sea, en la realidad, por decirlo así. No tomo en Y eso cuenta puede ser a Luz de recurrente. Esperanza, a Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, a Guerreros Buscadores, que son las más activas y las que tienen más personas incorporadas, ¿no? Son las que no tomo en cuenta. Sí, pero
bien que esté ahí, bien que se hable Sí, claro. de inteligencia. Habría que incrementar la generación de inteligencia de las policías, de las detenciones, para encontrar patrones, para encontrar como la ruta de las desapariciones, e ir a lo importante, que es detener a los raptores. Claro. Y no conformarnos con el tema reaparezcan. de Pero, sacarlos de las pero fosas también- clandestinas. No, claro, No. pero también no solamente crear las instituciones y dar presupuesto, porque eso ya ocurrió en esta administración. A ver, tenemos el centro de identificación humana al que se le invirtió un montón Que y que es no de gran ayudó a avanzada. solucionar el colapso. Nada, la el crisis colapso forense está peor. Lo de los trailers es pequeña cosa respecto a la crisis forense que va a dejar Enrique Alfaro, con más de 6,000 cuerpos y segmentos humanos, por lo menos en los espacios forenses, ¿no? Terrible. Cuando en los trailers estamos hablando de poco más de 400. Bueno, vamos ahora a la neta, ¿no? El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Cecilia Márquez, de Morena, por no acreditar que tiene una discapacidad y queda por el momento sin diputación. ¡Enhorabuena! Bueno, ganó Cecilia Márquez, que le quitaron la diputación en el Tribunal Electoral Local porque, según los magistrados, no puede acreditar que tiene una discapacidad, ¿no? Y vamos a los nominados de esta semana. ¿Se puede un colectivo, es decir, a los diputados, es decir, en conjunto, a los que votaron los magistrados? Por supuesto. Que bueno, tendríamos que decir que son una parte de Morena, los emesistas, Futuro y Hagamos. ¿Es correcto? Yo sí quisiera postular a mi amigo Bernardo Fernández por lo Claro, desatinado por supuesto. del tuit. La verdad es que no le ayuda ni a su causa ni a su jefa. Claro. Realmente es desatinadísimo el tuit. Yo no, estoy de acuerdo con tu amigo en que tendría que nominarlo, pero no, yo me voy a ir por el secretario de Educación, porque tu amigo Sí. pues no sirve, es un cargo que no sirve de nada, entonces tampoco importa, pero el secretario de Educación sí incide en Es políticas la que iglesia tienen de que López de ver con Lutero. eso, entonces yo me voy por el secretario de Educación. Yo me uno a la postulación de Jonathan. Creo que se la merecen. Haber habido muchos episodios, pero este es el último festín de abuso, discrecionalidad, de impunidad que se dieron de madrugada, ¿no? Así como a la hora que se cometen los atracos, ahí se repartieron las magistraturas, entonces yo me uno a la postulación. Como relación, como pareja en relación tóxica, ¿no? Cuando crees que no puede ser más, no puede desilusionarte más, se supera a sí mismo el Congreso del Estado. Bueno, cada quien habla como le va en Como la le- feria. Mira, bueno, ahí Nos está la vamos, pena. buenas noches, gracias por acompañarnos. Que hoy ya nos salió y todo. ¡Hasta liberar! We need strong borders,